Estás escuchando El Rompeolas. Hoy que cuando el mundo gira no se mueve del lugar y decir que va a cambiar nos parece una mentira. Hoy que todo el mundo mira solamente por lo suyo y nadie escucha un barullo ni vuelos de mariposas, todavía quedan cosas que te hacen sentir orgullo. Porque en Fania esta semana el ambiente es diferente. Basta mirar a la gente y te alegra la mañana. En cada puerta y ventana ves asomarse un paisano que tiene versos a mano y mi amigo, no es casual, es que llega el festival que canta por Pepe Urbano. ¿Cómo nos hemos quedado, eh? Qué preciosidad. Arranca de esas jornadas de Pepe Urbano, que ya lo habíamos comentado un poquito al principio, con Nicolás Díaz cuando hablamos de su obra, de su último libro, ¿no? Vamos a hablar de esa jornada, de una jornada en realidad en torno también a Pepe Urbano, que se han desarrollado esta semana en el municipio de Fani, que hoy, como antes comentábamos, pues finaliza, o bueno, continúa con este festival interesantísimo de versadores, ¿no? Vamos a hablar con Sonia García. Ella pertenece a Montañeros de Uzapa, ya ha estado con nosotros hablando de rutas etnográficas, como siempre, muchísimas veces, que lo de ellos, ¿no? Y ahora vamos a hablar con ella de unas jornadas, precisamente, de Montañeros de Uzapa, que ha sido un grupo pionero en todos estos temas, y también de esas jornadas etnográficas de Pepe Urbano, con lo cual que han tenido un gran protagonismo, ¿no? Sonia, buenos días. Buenos días, Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos? bien, muy bien, muy bien. Un lujo entrar en la antena y escuchar esas décimas que nos sitúan ya en el día de hoy, que es el día de ese festival de verseadores en Es Fania. verdad. Antes decía Nicolás Díaz, decía que estaba, cuando le llamaba que donde estaba, me decía que estaba en la capital mundial de la décima por un día. Sí, Sí, yo creo que es verdad, ¿no? es verdad, bien definido. Sonia, hay dos temas para hablar contigo. Primero, que me cuentes las jornadas de Montañeros Uzapa que se llevaba a cabo hace una semana y que no habíamos podido tocarla. Creo que es importante porque me pareció muy interesante la labor que hizo tu padre, cómo arrancó todo aquello, y también luego hablamos de las jornadas etnográficas de Pepe Urbano, si te parece. Coméntanos un poco cómo fueron las jornadas y cuál fue un poco la raíz de ese alma mater que fue tu padre, ¿no? Pues sí, realmente las jornadas etnográficas llevan su nombre, Pablo Lorenzo García Marrero. Esta es su decimosegunda edición. Esas jornadas realmente nacieron de una conversación entre mi padre y Jorge Peraza, Mm. y ellos hablaban, Juan Antonio Jorge Peraza y él habían hablado de la idea de hacer unas jornadas etnográficas en Fasnia, y estaba esa idea ahí entre ellos, y ya después entonces ya fue cuando pues ya mi padre falleció, y entonces Juan Antonio pues siempre se quedó con que él, bueno, fue inmediatamente, él quería sacar él tenía esa idea de sacar esa idea que tenían ellos dos, y así fue, nos convocó a Montañeros de Uzapa y un poco hicimos unas primeras jornadas, me acuerdo que iban sobre la toponimia, y compañeros como Carlos Gustavo, como eh, gente que cercana a nosotros que nos hablaba de los hornos de brea, y así hicimos unas primeras jornadas. Total que ya llevamos 12 ediciones, y siempre ha sido pues poner en valor pues los elementos etnográficos, el patrimonio etnográfico y cultural de Fasnia Mm. y de su entorno. Y este año pues bueno, tuvo una connotación especial porque son ya años. Justamente nosotros las últimas jornadas fueron en nuestro aniversario, 10 años de las jornadas. Después tuvimos que hacer un parón por el COVID y pasaron 2 años sin hacerlas. Y ya después, este tercer año, dijimos que las íbamos a volver a sacar,
y que tenían que ser un gran homenaje. Y iba a ser un gran homenaje a toda aquella gente que nos antecede, sobre todo a los montañeros de Uzapa, los más cercanos a nosotros, que nos han transmitido su conocimiento y que han estado codo a codo con nosotros, pues dando a conocer ese conocimiento a nosotros y a toda Canarias, que son los mayores del colectivo Montañeros de Uzapa. Y de sorpresa total, porque ellos no se lo esperaban, fue hablado con los hijos, los nietos, y todos guardamos el secreto. La verdad que yo no pensé que lo íbamos a llegar a conseguir, pero fue una gran sorpresa para ellos. Y los premios Pablo Lorenzo García Marrero, su tercera edición de entrega de premios, fue para los mayores de Montañeros de Uzapa en ese sábado 15 de abril en La Zarza. Qué bueno. La verdad que o sea que fue una sorpresa para todos, nadie se lo esperaba, ¿no? Para todos absolutamente. Las jornadas comenzaron como siempre, con ese título. Pues lo que se recreó es momentos, esa transmisión de las generaciones que nos anteceden. Pues es verdad que somos un grupo intergeneracional, entonces pues ellos mismos, los que iban a ser homenajeados, que no lo sabían, ellos en su trabajo y en su papel muy bien organizados, prepararon esas recreaciones etnográficas con los más jóvenes, en las que transmitían algún conocimiento, como podía ser picar las papas y prepararlas para plantarlas. Otro fue pues como el canalero le transmitía a su hijo pues los puntos de corte de agua y demás, porque él ya se iba a retirar. Otro era el apicultor, que también le enseñaba cómo era la colmena, con una colmena antigua, cómo tenía que hacer. El calado, cómo tenía que calar. Una costurera de toda la vida, de antiguo, que nos preparaba los trajes de la fiesta, pues cómo estaba enseñando a una joven a aprender a cortar. Y todas esas escenas, así es como empezamos. Y luego ya, pues era en una mesa redonda. Pues lo que queríamos era conversar y tener un rato distendido, pues delante de todos los que nos acompañaban en ese escenario. Pues tuvimos una mesa redonda donde estaba pues Berta Castro y Rosa Oliva. Rosa Oliva es hija de Manuel Oliva, paz descanse, que él pues fue gangochero de Fasnia, igual que Berta. Ellas nos contaban sus experiencias, una desde ser hija y la otra desde pues ser madre y transmitírselo a su hija Mercedes, por ejemplo, y cómo lo ha vivido. Valladares, que es canalero, y nos contaba pues ese oficio y anécdotas que nos hicieron reír de ese mundo difícil de conducir el agua por nuestras tarjeas hasta que llega al agricultor. Juan Carlos del Escobonal nos hablaba de la tradición del tajaraste, de elaborar esas flautas, que ya no hay nadie que las elabore, y cómo nos explicó cómo él ha ido rescatando eso y cómo ya ha hecho flautas y cómo está enseñando a jóvenes a hacer flautas, cómo han empezado, ya saben tocar. De hecho, esos chicos jóvenes estuvieron allí y tocaron para nosotros. Y algo que me encantó es llegar a mi casa y que mi hijo me dijera: Dios, ma, salí de la jornada que tenía ganas de hacer una flauta. Es decir, cómo él nos llegó a transmitir de tal manera que pues a un joven de 22 años pues le llegó a ilusionar. Qué y así bueno. Todos. Estaba también Quina, de la Asociación Cultural Cruz y Arañón, junto a Mariluz. Es decir, Quina ha sido la que ha transmitido ese saber y Mariluz lo ha recibido, y ambas contaban su experiencia. Y así fue la jornada, hasta que en ese punto, cuando acabó esa mesa redonda, pues comenzaban esa entrega de premios. En esa entrega de premios pues hicimos un recorrido por por la vida de cada uno de los premiados, y clausuramos así con esa entrega de premios y el brindis de un vinito de Fasnia. Qué bueno, qué bueno. Oye, eso debería ser... Digo que eso debería ser como... Antes se lo estaba diciendo también a Nicolás, como, ¿sabes? Ideas buenas para poderlas aplicar en otros lugares también. Me parece que estamos hablando de este núcleo, pero cualquier núcleo ha vivido prácticamente lo mismo, ¿no? O sea que... Sí. Y antes dijiste lo del canalero, ¿no? Lo de quitar el agua. Esta semana me quitaron el agua. ¿Qué te parece?
Sí, Pues sí. eso todavía se da, hay que estar espabilado. Sí, 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 sí. Te quitaron el agua. Agüita. Eso Sonia, todavía se da. cuéntame de las jornadas, de todo lo que han hecho con un Pepe Urbano, que me parece que es increíble lo que han hecho, ¿no? Cuéntanos. Sí, con Pepe Urbano, pues, bueno, ya se lleva trabajando en ello hace un tiempito. Este año la participación de Montañeros de Usapa es la primera vez que creamos una ruta etnográfica para poner en valor la persona de Pepe Urbano y sus décimas, en ese formato, en el formato ruta etnográfica. Y la verdad que gustó mucho, lo disfrutamos mucho y la verdad que fue increíble, ciertamente. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues al principio eso llevó un trabajo duro primero porque nos reunimos las dos asociaciones, el ayuntamiento, y para organizarlo, y entre las dos asociaciones pues fuimos primero mirando cómo crear una ruta dentro de del casco municipal que fuera segura para una amplia cantidad de gente, con espacios donde se pudieran hacer escenas en la que la gente pudiera estar cómoda para poder disfrutar de una escena de recreación etnográfica que le va a transmitir un conocimiento. Es decir, todo eso se preparó antes. Aparte de eso, pues las décimas y se investigó con la ayuda de la Asociación Cultural Pepe Urbano sobre la vida de Pepe Urbano. Nicolás Chico también, que nos facilitó también mucha información, algunos vecinos, y así creamos esa ruta donde había distintas paradas que además sucedían en los sitios donde antiguamente Pepe Urbano paraba. Por ejemplo, con Adela la Cubana, que era una vecina de las Vistas Altas, con Luis Mata, donde se encontraba Moreno, él, se veían en esa bodega, con asiduidad hablaban, y como siempre pues Pepe Urbano contaba decía sus décimas. Entonces todo eso lo recreamos tal cual. Y Es decir, luego escenificaban aquellos lugares donde iba Pepe Urbano que siempre estaba haciendo aquellas poesías para la gente que visitaba, ¿no? Y ustedes hacían esa representación en cada una de esas casas donde él iba, ¿no? Sí, con los personajes Con los de personajes, entonces. vale. Es decir, cada uno se caracterizaba de esos personajes. Lo maravilloso también fue que en esas escenas, por ejemplo, Adela la Cubana, la escena fue que ella tuvo a su hijo ya con una avanzada edad. Entonces Pepe le llevaba unos huevos, que era lo que él siempre, llevaba su mercancía que le mandaba a su hijo desde Santa Cruz, que era sobre todo café en grano, azúcar, pastillas de jabón, fideos. Entonces él los iba cambiando y le iban dando huevos. Y él también en ocasiones, pues como en esta, le llevaba a Adela la Cubana unos huevos porque acababa de dar a luz, y su hijo se llamaba Juan Chico y era porque era el más chico. Entonces la cosa es que Juan Chico estaba allí. Este señor estaba allí presente y vivió la escena, nos contó de Pepe Urbano, cómo lo conocía. Mi madre es alucinante, o sea que ya era Sí. mayor ya, claro, y claro, sí, increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de este señor, De cuando él familiar nació, de esta ¿no? mujer, este señor ya que formó y que lo conocía, lo vio, él era muy chiquito porque Claro, pues si le llevaba los huevos y tal, pues, ¿no? sí, sí, claro, es que acababa de nacer y él le decía una poesía a ella para que como si fuera su hijo, para que su hijo se la dijera cuando fuera mayor. Entonces fue el pasado y el presente, la verdad que estuvo muy bien y fue muy emotivo. Luego en la escena de Luis Mata también estaba, pues, la hija de la nieta de Luis Mata, familiares de Luis Mata, y su nieta, su hija, es decir, y luego nos contaban las historias de aquel patio, ella cuando era joven, que ahora es más mayor, pero claro. contaba las historias que ella vivió
Entonces, pues no solamente eran las recreaciones, sino era también los testimonios de la gente que vivió en algún periodo de tiempo ya, pues ellos muy jovencitos con Pepe Urbano. Y luego, pues tuvimos otras recreaciones etnográficas donde se iba viendo pues también momentos de la vida de Fania, de ese entorno de época de Pepe Urbano, y fue muy emotivo también en la bodega de Fernando, que acogió a la ruta de una manera increíble y generosa, como caracteriza a los vecinos de Fania, es decir, con su vino para todo el mundo, que éramos unas 50 personas. Y lo digo pasado. Pasados para todos, sí, señor. Lo digo pasado, sí. Pero luego también con su hermana y él, bueno, su toque, porque vivían al lado de Pepe Urbano, y entonces pues lo recuerdan a Pepe Urbano, cómo se llevaba cómo quería a su madre, que eran como hermanos, y cómo él todas las mañanas cuando Albertina se levantaba y venía a tomar el café. Entonces fue las recreaciones etnográficas que te sitúan en ese momento, y luego los testimonios de la gente. ¿Tú te imaginas, pues, Sonia, en algún momento que Pepe Urbano hubiera podido pensar, ¿no? Sí, después sí. Creo que fue en el 62, me parece que me dijo Nicolás que había fallecido, algo así, no me acuerdo. Pero que había dejado realmente ese legado, y que estuviera, que me parece alucinante, ¿no? Sí, yo algo que me impresionó es que Pepe Urbano no sabía ni leer ni escribir. Y las décimas que él creaba. Entonces nosotros también recreamos un personaje fundamental en esta transmisión de conocimientos, que es Lola. Lola, la hija de Pepa, la Gesta, a ver si se decía así, sí, porque son esos nombres característicos de esa época. Era una jovencita que era muy espabilada, tenía mucha inteligencia, mucha capacidad de recordar, y iba recogiendo todas esas poesías, que le decíamos antes poesías, y que hoy hemos visto que son perfectas décimas, las iba recogiendo, y gracias a ella, en gran parte gracias a ella, hoy han llegado hasta nosotros. Entonces ese personaje también lo recreamos, y fue bonito también eso. Qué bueno. Me parece increíble. Mira, una cosa, por ejemplo, la gente que lo ha vivido, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? Imaginar, por ejemplo, el caso de Juan Chico, que claro, él nace, se empieza a representar eso, y él todavía vive eso, ¿no? La gente de otras generaciones que también lo vivieron, pero y que todo eso evidentemente recrea y vuelve a sacar a la memoria todos esos instantes, esos sentimientos que se vivieron, ¿no? Pero y la gente que no lo ha vivido nunca, Sonia, que no lo ha vivido nunca, que eso es nuevo, que se acerca con, bueno, antes lo decías de tu hijo con lo del poema, con lo de la flauta, pero que se acerca por primera vez y ve aquello, ves un mundo en el que es el pasado, y que asiste por primera vez a eso. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros lo que nos transmiten, sí, la verdad que es como sorpresa, expectación, y sobre todo les toca las emociones, que también es lo que siempre pretendemos, si no tiene sentido, llegar a las emociones de la gente, en el sentido de que son cosas que no tenemos que hacer nada para que lleguen a las emociones, que claro. te llega sin querer, si estás, además que tú no te lo esperas, no te vas esperando esto, porque por ejemplo cuando este hombre habló, nadie se esperaba que fuera él, es decir, vas descubriéndolo tú solo, y vas viviendo tus emociones, la que cada uno lo vive como lo experimenta, pero lo que nos han transmitido la gente es eso, que lo han vivido en primera persona, que lo han sentido, y claro, sorprendidos, porque tú no te imaginas, sobre todo también cuando se ve la vida como era, a veces no lo tenemos en cuenta. No, yo creo porque que ya yo hoy creo que no es igual. No, claro. Entonces, Claro, total. A mí otra experiencia que me encantó fue
en la preparación anterior, cuando pasábamos, compañeros de la Asociación Pepe Urbano y nosotros, para hablar con esos familiares, como los familiares de Luis Mata, decirles que nos encantaría poder hacer allí esa recreación, porque nosotros procuramos que sea en el lugar exacto. Claro, aquello estaba lleno de hierba y una casa antigua, pues abandonada, aunque al lado estaba la otra, perfecta. Les dijimos que nosotros, con la ayuda del ayuntamiento, lo limpiábamos. Ellos generosamente y súper contentos nos dijeron que sí, que no había ningún problema y que iban a venir porque les hacía mucha ilusión venir. En el caso estoy hablando ahora de Adela, de Luis Mata. De Luis Mata. Y justamente pues estaban como 3 generaciones en esa época. Estaba Milady, que es la descendiente de Luis Mata, y luego pues estaba su nuera y estaba su nieta, y me encantó. Le conté lo que íbamos a hacer y ella dice que alguna vez había visto algo en otro sitio, y le dijimos que viniera, y me encantó encontrarla y que estaba súper atenta, súper motivada. Es decir, son gente joven que sí, que todo esto para ellos también les gusta. Lo que pasa es que a veces tampoco lo encuentran, quizás. Sí, también. Sí. Pero bueno, en eso intentamos por lo menos transmitirlo del boca a boca y darlo a conocer, porque si se hace y no se habla, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, bueno, sí, Sonia, sí. mira que me encontré esta poesía. Una poesía de Pepe Urbano. Nacemos y al despertar al mundo desconocido sentimos algún fluido que nos obliga a llorar. Luego, después de pasar a una edad tierna y florida, sentimos alguna herida, pesares y desengaños, y al cabo de algunos años sabemos lo que es la vida. Yo creo que, vamos, total, ¿no? Increíble. A mí lo que más me sorprendió es que yo digo, Dios mío, que no sabía escribir ni leer, y cómo él hacía estas décimas, que bien lo transmitía. Qué bueno. Increíble. ¿Será porque no existía el TikTok? Gracias, sí. Sonia, gracias. Miles de gracias a ti. Adiós, gracias, chao. Muchas gracias, bueno, Javier. gracias, chao, Adiós, buenos días.